Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente se registró con una persona de una edad avanzada. Por escasez, médicos especialistas podrán ejercer sin su ARUBIG. Hinchas vándalos del Santa Fe arremetieron en contra de buses de hinchas de un equipo peruano. Vacuna del virus en contra del papiloma humano en Venezuela es impagable. Niño ingresó a clases y amiguitos lo recibieron con abrazos. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que ustedes hayan tenido un excelente viernes y que se alisten para un tremendo fin de semana. Empezamos como siempre con noticias locales, en esta oportunidad con un accidente que se registró recientemente donde una persona de una edad avanzada al parecer perdió el control de su vehículo y alcanzó a un peatón, pero también se fue en contra de la pared de una casa. Recientemente, los habitantes en el área de Curacaby, allí en Jacob Tillenstraat, escucharon un grito bastante fuerte cuando se dieron cuenta, al parecer, un vehículo había alcanzado a un hombre que se encontraba en la vía. Por descuido, este conductor de una edad avanzada se fue en contra de este peatón en dos oportunidades. Después, se fue con su vehículo en contra de un poste de luz, alcanzando también en la muralla de una vivienda. El hombre que allí resultó herido debido a que el conductor, lo atropelló y la ambulancia se presentó en donde los paramédicos le brindaron asistencia médica. La policía también se presentó para poder tomar datos de lo que había ocurrido y ver qué ocurrió con este hombre de edad que al parecer por un descuido perdió el control y ocasionó esta situación. Cambiando de tema, el día de ayer fue un día de júbilo para dos agentes policiales que desde el año 2020 estuvieron envueltos en un caso lamentable en donde un ciudadano perdió la vida. Ellos indicaron que actuaron en defensa propia. El día de ayer el juez y la corte los absolvió de todas las culpas. El día de ayer fue un día importante para dos agentes policiales que desde el año 2020 habían vivido un viacrucis debido a una situación lamentable en donde un ciudadano falleció. La corte se tomó cerca de 1 hora y media para tratar el caso penal de los policías Jerrick Buckhout y Nelson Sánchez, quienes fueron acusados de disparar a un hombre del día de 28 de septiembre del 2020 en Cerro Pita y causarle la muerte. Sin embargo, la sentencia final no los condenó a ellos por la muerte de este hombre. Los procesados fueron 2 de los 4 policías que asistieron a este problema en el área de Cerro Pita, un domicilio conocido ya por la policía, en donde vivía un hombre de 48 años de edad de apellido Bermúdez, quien según lo que indicaron las autoridades estaba acostumbrado a consumir licor, discutir con su familia y era también agresivo. Sin embargo, el día que ocurrieron los hechos, este sujeto nuevamente se encontraba en esta conocida situación. Según los agentes policiales, el hombre no se mostraba agresivo, pero su conducta cambió al momento de su detención cuando se le ordenó vestir una camiseta porque se encontraba con el torso desnudo. El hombre ingresó a su habitación para romper una botella y quebrarla con el único objetivo de enfrentar al agente policial. Allí uno de ellos, el policía Buckhout, que se encontraba cerca, sacó su arma reglamentaria y procedió a disparar. Uno de estos disparos fue mortal y el hombre falleció. Sin embargo, el Ministerio Público indicó que pese a la muerte que fue probada, se pidió exonerar de cualquier persecución a los agentes involucrados. Uno de ellos también a través de sus redes sociales comentó que fueron 2 años bastante difíciles, pero también recalcó que si él no actuaba de esa forma, quizá hoy él no estuviese vivo. Cambiando de tema, y esta es una muy buena noticia, el día de ayer el ministro de Salud, el señor Dangui Oduber, dio a conocer que debido a la escasez que tenemos en estos momentos, los médicos especialistas que de pronto no tengan ARUBIG podrán empezar a operar y de esta manera también compartir su experiencia y conocimiento con los ciudadanos en Aruba.
En el marco de la escasez que estamos viviendo actualmente de profesionales médicos, de hecho a nivel internacional, Aruba también ha venido presentando inconvenientes para poder reclutar este tipo de médicos especialistas que a pesar de que tienen diplomas, sin embargo no son reconocidos a través de lo que se conoce como Arubig. Para poder garantizar la continuidad de los servicios médicos y también a pedido de las instancias de salud, el ministro de Salud, Dangi Oduber, publicó un nuevo manejo para los especialistas que culminaron su especialidad en el exterior en universidades que todavía no están reconocidas por la ley. La intención es que sean admitidos para ejercer su especialidad en Aruba en un registro aparte. Actualmente, los especialistas médicos tendrían una excepción temporal de 1 año para trabajar en Aruba en una institución médica, pero según el decreto gubernamental, esta excepción se podría renovar por un máximo de 4 años y luego de este periodo, el especialista deberá adecuarse al cumplimiento de Arubig para mantener su registro. El nuevo manejo es para que el grupo de especialistas médicos que se presentan y que estamos viviendo la escasez puedan continuar con el proceso para poder obtener una declaración de competencias según el sistema conocido como CAN-MEDS. La idea es que ellos tengan la oportunidad de pasar por una evaluación en coordinación con las asociaciones médicas en Aruba, conocidas como JAVA y ASHA. Empezamos nuestra ronda internacional con hechos vandálicos que se presentaron el día de ayer en Bogotá, en la capital de Colombia, con los hinchas de Santa Fe que arremetieron en contra de un bus lleno de hinchas que venían desde Perú a alentar a su equipo. Intolerancia. Todos ellos son hinchas del equipo universitario del Perú, que anoche jugó la Copa Suramericana en el Estadio El Campín contra el Santa Fe. Se subieron al bus. Ay, Dios mío. ¿De Santa Fe con quién? Son todos los de Santa Fe. Todos los de Santa Fe. No, Dios mío, están los del bus. Echa pito. Frente a la mirada de decenas de conductores y peatones que transitaban por la carrera 30 con calle 56, un grupo de jóvenes que vestía camisetas del equipo cardenal atacó el bus donde se transportaban los aficionados peruanos. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué están haciendo? No. Grabémosle la cara. No, están dando vuelta. Ese bus no tiene vuelta. No. Dios mío. Con piedras y palos destruyeron los vidrios y las puertas del bus, dejando heridas a 5 personas. Vamos a denunciar esto, tranquilos, los vamos a denunciar. Miren cómo quedó el bus, miren cómo quedó el bus. Un grupo de policías rescató el vehículo que transportaba a los hinchas peruanos para ponerlos a salvo en el costado norte del escenario deportivo. Miren cómo quedó el bus. Esos de Santa Fe son unos desadaptados. De verdad, por favor, conciencia. Dicen las autoridades que las heridas fueron menores y por eso la atención la realizó el personal médico del Campín. Nos vamos al Ecuador porque allí sabemos que en el área de las Esmeraldas muchísimas personas se encuentran damnificadas debido a las lluvias y también a los deslizamientos de los ríos. A pesar de que el gobierno le ha dado la debida atención, sin embargo son muchas las afectaciones que se viven en este país. Las enfermedades respiratorias, dermatológicas y estomacales son más recurrentes en los barrios del sur de Esmeraldas afectados por las inundaciones. 10 personas, entre ellos 3 niños, se albergan por su cuenta en esta escuela del sector 50 Casas. Dicen que los albergues oficiales están colapsados. Los niños tienen ronchas en la piel y diarrea. Los padres los automedican para no movilizarlos a las casas de salud. No solamente le compré el Pedialite y unas cápsulas así. Y con eso creo que está reteniendo la AR. Solicitan que las brigadas recorran puerta a puerta, pues por ahora su prioridad es recuperar sus viviendas. Las familias que realizan las labores de limpieza en medio de lodo contaminado con aguas hervidas ya tienen problemas de piel en los pies. Rápido, así como nos llegó el agua, así mismo nos llegaron ya las enfermedades. El hongo en los pies, en las partes del cuerpo.
Pese a esto, los hospitales aún están vacíos. Médicos creen que la próxima semana se podría desbordar el servicio hospitalario. Por eso, un hospital móvil recorre los albergues donde también se registran las mismas enfermedades. El estómago, un poco mal, desde ayer. Hasta el mediodía, las brigadas habían atendido 90 personas, muchos de ellos también hipertensos, con diabetes y mujeres embarazadas. Son parte de los problemas que afloran a 5 días de las inundaciones que dejaron a 10.000 afectados. Nos vamos ahora en Venezuela porque allí, a pesar de que llegó tarde la vacuna en contra del virus del papiloma humano, esta se ha convertido impagable para muchas personas porque debido, según lo que comentan los estudios, cuesta más de lo que reciben en el salario mensual. El informe es de La Voz de América. La vacuna contra el virus del papiloma humano, o VPH por sus siglas, fue desarrollada en 2006, pero llegó a Venezuela apenas hace 2 años. Solo está disponible en el sistema de salud privado, con costos que varían entre los $80 y $250, una cifra que resulta impagable para la mayoría de los ciudadanos. No he podido colocármela debido a su costo. Para mí no es accesible esta vacuna debido a que mi sueldo no me alcanza, por así decirlo, para cubrir el costo de esta vacuna. Por así decirlo, cuesta la mitad de mi sueldo. En América Latina y el Caribe, 44 países ya incluyen esta vacuna dentro de sus programas ampliados de inmunización, pero Venezuela no está en esa lista. Sin embargo, es importante la vacuna porque no solamente es para prevenir el VPH que causa el cáncer de cuello uterino, sino también el VPH puede causar cáncer a nivel anal, a nivel de pene, a nivel de orofaringe, que son cánceres que pueden ser tanto en hombres como en mujeres. O sea, tiene utilidad en los dos sexos y por eso está indicada tanto para hombres como para mujeres. El gobierno del país ha estado en reuniones con UNICEF y la Alianza para la Vacunación a fin de poder garantizar la inmunización gratuita contra el VPH entre este año y 2024. Pero hasta ahora nada es oficial. Lo que se mantiene es la preocupación del gremio médico, porque en 2021 hubo cerca de 2.000 muertes por cáncer de cuello uterino. Nos devolvemos para Colombia porque también en diferentes ciudades como por ejemplo Cali y Medellín se llevaron a cabo diferentes disturbios entre manifestantes. Por ejemplo, en Medellín unos delincuentes también le robaron la motocicleta a un agente policial y al final la incendiaron. La imagen se vuelve a repetir. Nuevamente encapuchados que bloquearon la calle Barranquilla a las afueras de la Universidad de Antioquia volvieron a quitarle a un policía su motocicleta de dotación mientras impedían el paso de vehículos en la zona. Vean pues estas bellezas, hacen atravesar los buses en la Universidad de Antioquia y dicen que no, que esto no es un juego. Que si no atraviesan los buses, que entonces les tiran papabomba por dentro. ¡Los gerentes, los gerentes! Llegó la gerencia, Diego. ¡Fíjala! Los dos hombres se pasearon por las calles y las instalaciones de la UDA bajo la mirada de decenas de personas y los propios policías que hacían presencia en el lugar. Incluso se observa cómo otros aplauden y respaldan la acción. Minutos después, la motocicleta fue incinerada. Según la Personería de Medellín, en el punto se encontraban varios menores de edad. 2 policías y un civil resultaron heridos. Todos los delitos que se cometan en el marco de la protesta pacífica deberán ser judicializados. Nosotros como Personería estaremos en territorio. En Cali, a la altura de la Universidad del Valle, en su sede Meléndez, los disturbios también fueron protagonistas. Cerca de 25 encapuchados bloquearon y lanzaron artefactos explosivos contra agentes del Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Nos vamos ahora a la frontera entre Texas, allí en los Estados Unidos, con la llegada de muchísimos inmigrantes que se quieren acoger bajo un nuevo proyecto. Sin embargo, hay opiniones divididas porque hay algunos migrantes que ven esto como algo esperanzador. Sin embargo, hay otros que indican que esto podría ser un reto para ellos.
Hace 6 meses, Jefferson llegó a Ciudad Juárez con la ilusión de cruzar la frontera de manera legal. La situación fue difícil. Vivió en las calles hasta que logró conseguir un techo donde dormir y un trabajo temporal. Ya después de un gran tiempo una persona mexicana me apoyó en su casa, me dio un cuarto, me daba alimento, también me dio trabajo. Según el Departamento de Seguridad Nacional, las citas en junio han aumentado a 1,250 ante las 1,740 que se tuvieron a principios de mayo. A pesar de los duros momentos que como Jefferson han vivido miles de migrantes, finalmente el registro fue posible en sus casos con la aplicación CBP One y ahora están a un paso de solicitar formalmente ante un juez su asilo en Estados Unidos. Gracias a mi familia que me dieron esa calma y esa paciencia para yo en el día de hoy ya presentarme con mi cita y entrar a los Estados Unidos como debe ser. Para David Stout, comisionado del Condado del Paso, estas citas son esperanzadoras, pero a su vez reconoce que falta mucho por hacer en cuestión migratoria en el país. Tenemos un sistema migratorio que es demasiado restrictiva. Solamente hemos hablado en las últimas décadas de asegurar la frontera. Y aunque las cifras oficiales registran un aumento de citas, la complejidad del reto migratorio sigue planteando dilemas entre las necesidades humanitarias de los migrantes. Y recordemos las imágenes que dejó este miércoles Nueva York con todos los incendios que se han registrado en Canadá y con este humo naranja que pasó hasta Nueva York. Sin embargo, en la costa este de los Estados Unidos también se han visto afectados por este humo que han dejado las conflagraciones en Canadá. El este de Estados Unidos sigue siendo fuertemente afectado por los incendios en Canadá. Desde la Casa Blanca, el presidente recomendó hacer seguimiento a la calidad del aire en los estados, al tiempo que aseguró estar en contacto con el primer ministro canadiense. Hablé ayer con el primer ministro Trudeau. Decidí dictar al Centro Nacional de Bomberos responder la solicitud de Canadá de bomberos adicionales y los activos de supresión de incendios como aviones cisterna. Hasta este jueves se contabilizaban 58 incendios en la región norte de Quebec, en Canadá, que según el ministro de Seguridad Pública, 12 de ellos están siendo combatidos, pero la preocupación es latente. No estamos contentos con la situación, aunque algunos incendios están bajo control, otros no. Hemos evacuado a unas 12,600 personas en todo Quebec, principalmente y en el norte de Quebec. Así que estamos viendo estos incendios cada hora. Desde Canadá, el humo tóxico se ha desplazado por lo menos 3.700 kilómetros hacia el sur de Estados Unidos, amenazando incluso el estado de Texas. La región capitalina declaró la alerta máxima, el código marrón, no vista desde el 2011, con 300 microgramos de partículas tóxicas por metro cúbico, donde el límite anual promedio de la Organización Mundial de la Salud es de 5 microgramos. Los niveles que estamos viendo hoy en día son realmente mucho más altos de lo que normalmente se ve en una gran ciudad contaminada en Asia, por ejemplo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Calor y contaminación del aire podrían afectar las vías respiratorias. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, bani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. E wegi data tá domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência de nos prêmios na estadia no hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao MS para votar Haya por momento ganador. Maida, el pez controla llega. Ajá.
el profesional Nandi Bandata llega, la gama en Baiwak. Buen día, mi hijo. En Matanan, ahí tiene problema. Ya, Mai, está claro. Bájate un monte, ¿no? Seguro. Buen día. Buen día. Mai, vos que trabajo acaba, vos que cana llega. Limpa mi cabeza. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en este momento el área Caribe está viviendo una ola excesiva de calor. Sin embargo, expertos analizan que esto podría afectar a aquellas personas que tienen complicaciones con las vías respiratorias. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No es solo Puerto Rico, sino a nivel global, el calentamiento está no solo dañando el ambiente, sino también la salud, porque el calor puede generar cambios en la atmósfera que empeoran las enfermedades de las vías respiratorias, como lo son el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema y las cardiovasculares. El aire que estamos respirando, usualmente cuando estas temperaturas tan altas, tiene unas grandes concentraciones de ozono. Y el ozono, pues ustedes muchos saben que cuando se inhala puede entonces producir unos radicales libres, como le llamamos, que produce inflamación en las vías respiratorias. Esto se puede ver como pacientes asmáticos que tienen exacerbaciones, pacientes no asmáticos que por primera vez sienten asma bronquial, o personas que tengan enfermedades como enfisema, enfermedad crónica pulmonar como es el COPD, que se exacerba su condición debido a estos radicales libres producidos por ozono. Así que no solo es el ozono y el CO2 o dióxido de carbono, sino que hay que añadir la contaminación y el incremento de los alergenos en el ambiente. La pobre calidad del aire que hay en estos momentos, especialmente en el área tropical, en Puerto Rico y en todas las islas del Caribe, por los particulados pequeños microscópicos de los polvos procedentes del desierto del Sahara, que cada año, desde los últimos 20 años, ha sido más extenso, más fuerte, por más tiempo y ha producido muchos problemas respiratorios en todos los pacientes. El calor puede incrementar la presencia de síntomas respiratorios como sibilancias en el pecho al respirar. ¿Y qué tal estas bochornosas imágenes que se presentaron en el Centro Cultural en Cartagena, en Colombia, con las palenqueras que son muy conocidas allí porque muchos turistas quieren tomarse fotos? Pues allí se fueron a los golpes y hasta con sillas arremetieron en contra de un habitante de calle. Casi que cada mes se registra una queja de turistas que visitan Cartagena en Colombia y que exponen los abusos por parte de personas que los atienden. Sin embargo, la alcaldía ha trabajado para que esa situación cambie y el trato a los turistas sea el adecuado y con cobros proporcionados a los servicios que se prestan. Aunque el panorama ha mejorado, hay algunos trabajadores que protagonizan episodios bochornosos como este, que quedó registrado en un video publicado en redes en el que se ve a un grupo de palenqueras agarrarse con un habitante de la calle en el centro histórico de Cartagena, el cual es muy concurrido por turistas. Según la cuenta que publicó, el hombre les echó agua sucia en la cara a una de las mujeres y eso desató la pelea. En el video se ve como las palenqueras toman sillas plásticas para agredir al habitante de calle que intenta defenderse agarrándolas por el cuerpo. En la grabación se ve como el bochornoso espectáculo fue visto por decenas de turistas, quienes se ven sorprendidos por el acto. Las palenqueras son mujeres que lucen vestidas con colores de Colombia y cobran a los visitantes por las fotos que quieren tomarse con ellas. Y vean a esta mujer que se encontraba en el avión de la aerolínea Southwest y estaba pasada de tragos, pues allí las autoridades tuvieron que ingresar antes de que este avión se levantara, detener a la mujer y bajarla de este avión.
En diferentes partes del mundo se presentan casos en que los pasajeros a bordo de un avión interrumpen la tranquilidad de los demás pasajeros. Esta situación también se presentó en los últimos días en el aeropuerto de Nueva Orleans, en los Estados Unidos, dentro de una aeronave de la compañía Southwest, luego de que una ruidosa mujer identificada como Cameron Gibson protagonizara un show. De acuerdo con testigos, todo empezó por una solicitud que le hizo una de las azafatas, a quien no le respondió de la mejor forma. La azafata le estaba pidiendo que se abrochara el cinturón de seguridad, levantara el asiento y levantara los pies de la pared. Ella se la negó, le insistieron numerosas veces y aún así no lo hizo, según dijo uno de los viajeros que iba en el avión. La situación se salió de control y los miembros de la tripulación advirtieron que en caso de que la mujer no se calmara, debían suspender el despegue. Y efectivamente eso sucedió, ya que comenzó a poner los pies en el asiento que estaba frente a ella. Los pilotos regresaron allí y le dijeron a la policía que tenían que intervenir. La mujer confirmó a la policía que estaba alcoholizada y ella fue detenida, aunque en las imágenes que circulan en redes se evidenció la ardua labor que tuvieron que hacer los uniformados. Y llega nuestro recomendado del día y a esta hora viene por parte de CMB Bobanco Amigo. Take Off y Cashback con tu auto nuevo podrán aplicar hoy mismo al préstamo para el vehículo y recibir 1% de cashback, dinero de vuelta, al valor de su vehículo nuevo y al momento en que firma el contrato. Además, también recibirá la posibilidad de tener el 10% de cashback sobre el valor de su auto nuevo y también 10 gift cards avaluados en 500 florines cada uno en The Movies at Gloria. Podrán aplicar hoy mismo a través de www.iamigo.com/Car Loan Campaign y de esta forma participar en esta tremenda campaña de CMB. Y llega nuestra sección de las más virales y nos vamos hasta la capital de Colombia porque un papá quiso apoyar a su hija que teje diferentes manillas y quería venderlas en la calle. Pues a pesar de que les fue bien el primer día de venta, esto generó una polémica porque hay personas que no estuvieron de acuerdo de que el papá le permita a la niña, siendo menor de edad, vender y más de forma ambulante. Así como cuando tu hija se levanta un día y dice que quiere vender cosas en la calle, que quiere vender pulseras que ella hizo. A través de redes sociales, el fotógrafo tolimense Juan Manuel Vargas contó una hermosa anécdota que le ocurrió a su hija. El joven papá vio en la actitud de la niña todas las ganas de trabajar y ganar sus primeros ingresos por su talento y trabajo, de modo que no dudó en apoyar la iniciativa para seguir cultivando en ella las ganas de salir adelante. Él reside en Bogotá, así como tu hija se levanta un día y te dice que quiere vender cosas en la calle, uno de papá hace lo que sea para poder complacerla, indicó el hombre. El fotógrafo aclaró que primero le preguntó a la policía si había algún problema en montar el pequeño puesto en la calle. También le preguntó a la alcaldía y la respuesta fue satisfactoria. Les dieron un pequeño espacio en el que la niña organizó todo. Acompañada de sus padres, puso una sábana en el piso, sacó sus pulseras y los materiales para hacer más pulseras y empezó a tejer. Después de un rato esperando, por fin mujeres se animaron a hacerles el gasto. Quienes miraron los estilos y colores finalmente lo pagaron. La carita de felicidad de la niña fue el premio perfecto. Sin embargo, también le llovieron algunas críticas al padre porque dijeron que la menor no debía estar trabajando en situación de ambulante. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con estas bonitas imágenes de un menor en los Estados Unidos que regresó una vez más a su aula de clases y los compañeritos lo recibieron a punta de abrazos. Abrazos que sanan fueron los que recibieron varios niños a un compañerito que había tenido que mudarse con su familia y dejar la escuela hace meses. En un video compartido en redes, este gesto de amistad ha logrado viralizarse. Abrazos para unir piezas rotas y devolver la fe en la humanidad. Es muy cierto que el mundo necesita abrazos de vez en cuando y el que le dieron a Kayson, sus amiguitos, fue clave. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Deseamos que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a ver el próximo lunes.